Buenas. ¿Me da dos, por favor? Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Hoy es martes 9 de agosto, muy contentos de llevarles a sus casas lo mejor, lo peor, lo feo, lo bueno y lo malo del mundo del cine. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y hoy tenemos la mesa más llena de lo normal. Por fin Estefa vuelve con nosotros. ¿Cómo estás, Estefa? Gracias, Recuérdale a la audiencia tu nombre. Hola, ¿cómo están? Les habla Estefanía. Pues sí, hace mucho no venía porque no había podido, pero me alegra mucho de estar con ustedes y por la invitación. Claro que sí. Bienvenida. Nos alegra a nosotros que estés aquí con acompañarnos el día de hoy. Ojalá. Muchas gracias. Claro que sí. Ojalá que sigas. Claro. También nos acompaña, por supuesto, Carlos Fernando. Bueno, un placer como siempre. La invitación de Juan a compartir en este espacio, a conversar de cine, a contar las cosas que nos gustan, a hablar de algunas noticias del mundo, pues obviamente del séptimo arte, que obviamente, como sabemos, en estos días han estado llegándonos muchas informaciones interesantes, pues como que estamos en época de blockbusters, de cambio, un poco como del tema de las vacaciones de verano. Bueno, entonces se mueve y rico poder compartir con ustedes. por supuesto que sí. A ver si entramos en calor. Manizales han dado muy bipolar últimamente en lo referente a clima. Está para enloquecerse. A veces mucho calor, a veces las manos se me ponen moradas del frío que hace. Así que iniciemos aquí esta charla. Esperemos que sea muy calurosa. Iniciamos pues con nuestra sección de noticias. Y mientras se cocinan las crispetas, Nuestra sección noticiosa, recordarles a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook @somos35mm o por nuestro canal de YouTube La Caja de Fantasías, donde también pueden encontrar una que otra sorpresa extraña. De hecho, la misma gente que navega por la página a veces me pregunta cuando ve cortometrajes o algunas notas informativas hechas años pasados, me pregunta qué clase de 35 milímetros es esto. Pero bueno, ahí ya saben, hay distinta clase de contenido. En cuanto a nuestras noticias, el día de hoy creo que Carlos tiene un apunte relacionado con cierta franquicia de los años 90 que regresa. Yo por lo menos no la conocía, pero háblanos de ella, Carlos. No, pues es una noticia que tuvimos de Disney la semana pasada, que se aprobó, por lo menos digamos el proyecto, digamos con showrunner para comenzar, The Rocketeer. Todavía no sé, no tengo muy claro si es una especie de secuela de la historia o va a ser un remake. Rocketeer fue una película de 1992, estoy bien si es el año, 92-93, que es inspirada en una novela gráfica pues muy famosa, producida por Image Comics, que cuenta un poco la historia de un personaje heroico en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, asociada al mundo de la aviación. Fue una película de culto en ese momento, una película que tuvo, digamos, un valor muy interesante porque se atrevía a plantear en las grandes pantallas un poco historias de superhéroes distintas a las tradicionales, alejándose un poco de las grandes casas conocidas, que además en ese momento tuvo como, digamos, una especie de cualidad particular, era que estaban trabajando mucho con la animación por ordenador y entonces tiene una gran parte de trabajo en ordenador. Y que pues digamos para los que crecimos en esa época tiene un valor interesante y especial. No es la mejor película, pero es una película pues valiosa. Tanto es que venían los fanáticos desde hace muchos años reclamando que Rocketeer volviera a las pantallas. Parece que va a haber con cambios, digamos, un poco en los personajes. Están como explorando, pero es una noticia interesante. Pues yo no la conozco, es de 1991 y está protagonizada por Jennifer Connelly, Billy Campbell y Timothy Dalton, que fue uno de los James Bond. Estefa, ¿conocía esta franquicia? No, tampoco la conocía, pero muy bueno pues conocerla y lo que tú decías que tiene cambios en personajes, pues hay que ver la pasada para poder
comentar acerca de la... Yo creo que vale la pena verla. Son esas películas que tienen como algo de encanto de época, además pues porque efectivamente está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y porque se tomaron muy en serio un poco el trabajo del cómic puesto en pantalla. Para eso el trabajo por ordenador. Y yo tengo pues un poco de expectativa con ella, sobre todo porque pues he leído la novela gráfica y es muy encantadora. Timothy Dalton, además el protagonista de la primera entrega, él hace de Rocketeer, que es un hombre que finalmente carga unos cohetes, es como una especie como cohete humano, y que obviamente, digamos, está como asociado a todo el tema de la tecnología y el futurismo, como se pensaba hace 50, 60, 70 años para atrás. Entonces, bueno, qué interesante ver qué puede hacer Disney, y como bien sabemos hoy en día, con toda la tecnología de la época, para mejorar lo que la propuesta puede ofrecer. Me recuerda mucho a lo que en su momento Disney hizo en 2010 con esta especie de secuela alrededor de unos 30 años después de Tron, que tuvimos Tron Legacy en 2010, que es una secuela de la original Tron de 1982, que la original de Tron sigo sin verla, y no me gustó Tron Legacy de por sí, pero pues por lo menos... A mí sí me gustó, aunque la película fue un fracaso, pues en taquilla. Sí, exacto, de hecho se canceló o no saben al fin si van a hacer la tercera parte, mucha gente ni siquiera sabe que existe una primera parte del 82. A mí lo que me encanta ya que tocaste el tema es un poco la conexión en clave de secuela y volver a traer al personaje de Jeff Bridges 30 años después. Eso me parece una cosa brillante. Es una secuela revival. Yo vi Tron de niño, me la pusieron en el colegio y yo no salía del asombro de las escenas de persecución dentro de este mundo de ordenador, de las persecuciones en motocicletas digitales virtuales. Disney hizo una serie muy buena, animada, que si no recuerdo el nombre, después de Tron Legacy. De Tron Legacy, sí. Muy antes. No, después, es del 2011. Es 2011, Solo que no muy recuerdo buena. Cuál es el nombre. Que el Elijah Wood hace la voz del protagonista. ¿Sí? Sí, muy buena la serie, pero efectivamente la película no fue pues la cosa más exitosa. Y creo, Juan, que tu comentario sí está más o menos como por el corte, es un poco parecido, recuperando un poco franquicia y mirando a ver dónde plantean, dónde quedó Rocketeer hace 20 y tantos años y qué nos pueden presentar ahora. Interesante, muy interesante. En cuanto a nuestra segunda noticia, ya venimos a algo más autóctono, algo más propio. Resulta que apenas hace 2 semanas la Universidad de Manizales abrió convocatorias para lo referente a los premios Césares. Este año creo que es la 19ª versión de estos premios, y pues todo aquel que esté interesado puede ser de cualquier sitio de América Latina. Sabemos que este programa es visto escuchado por mucha gente de Argentina, de Venezuela, de México. Bueno, de pronto alguno de ellos se anima y manda sus productos audiovisuales para competir, ya sea en las categorías de ficción, documental, filminuto, informativo o trabajo de grado, así que se animen igual. No, sí, se tienen que animar, en serio que nosotros acá en la universidad, los que hacemos documentales, ficción, anímense que cualquier cosita que se ganen en cámara, en sonido, y además apoyar también los Césares. Los premios Césares son los primeros premios universitarios que, digamos, intentan hacer una revisión del trabajo audiovisual, primero originalmente en Colombia, ahora extendido a Latinoamérica. Y obviamente no solamente el reconocimiento, sino que además los premios Césares están apoyados de procesos con talleres de formación, de capacitación, y que no tienen, digamos, un interés comercial. Es un asunto, digamos, estrictamente académico. Entonces, bueno, qué rico que la gente se anime, que conozcan, cada vez, pues, digamos, crecen y tienen, pues, como todo el proceso, digamos, de formación que desemboca en una gala y que, pues, digamos, está acompañando como todo este espacio al mismo tiempo simbólico que hay alrededor del mundo de la imagen. Claro que sí, todavía les queda tiempo para enviar sus piezas, hasta el 31 de agosto tienen plazo para hacerlo. Tercera noticia, The Lego Batman Movie, que fue uno de los trailers que se mostraron en la Comic Con hace unas semanas. Y no sé, pues a Carlos, que le gusta tanto Batman, ¿qué nos puede decir de este tráiler del que no hablamos la semana pasada, más que nada por tiempo? Sí, pues no, a mí me gusta mucho. Yo incluso conversaba con Juan antes de comenzar el programa en estos días alrededor de un poco de que no solamente para cine hemos tenido versiones Lego de Batman e incluso la Liga de la Justicia, sino que Warner, DC, han hecho muchas versiones para video como del personaje y han explorado un poco la mitología alrededor del héroe, y alrededor de la mitología del héroe, digamos, un poco la idiosincrasia que no es normal ver directamente en las películas, pues, digamos, Main Street de Batman. Entonces, un poco cómo vive en su baticueva, su relación con sus compañeros, sus gustos. Entonces, como con un tono de parodia y de ironía muy interesante, digamos, se han construido esas películas. Y lo que vemos en este tráiler, siento que va en el mismo tono.
Aquí nos plantean un poco el tema de Batman en su relación de acogida de un pequeño Robin, pues al parecer no se sabe muy bien si está muy fiel, yo no lo reconozco porque no pareciera ser Dick Grayson, porque Dick Grayson tiene una historia trágica, este es uno que llega en otra historia diferente, a lo mejor digamos hay más libertad creativa y obviamente pues un poco todo lo que es el personaje, juegan con los clichés. Burlándose mucho del concepto como tal, del concepto de por sí dicen que Batman tiene el vicio de alquilar, bueno alquilar no, de meter huérfanos como Sí, en sí, su casa, se muere uno, trae al otro. Se juega como Entonces- con todo ese universo. La clave es la parodia. La clave es la parodia, pero una buena parodia, una parodia muy respetada. La parodia además no es desgaste, es un tributo al Sí, mismo sí, sí. tiempo. Entonces se ve bien, se ve bien. Solo que digamos un poco lo que conversábamos Juan y yo antes del programa, pues yo viendo ya todo lo que se ha hecho en las películas directamente para video, no se me hace tan llamativa ni tan innovadora. Posiblemente el que no las haya visto no, porque creo que lo que han hecho para video es de muy buena calidad. De hecho, ahorita se acaba de presentar en video hace unos meses Gotham Break, que es una historia fantástica en la cual Batman, obviamente Batman Lego, es obligado por sus amigos a tomar vacaciones, porque nunca ha tomado vacaciones, Sí. que las vacaciones se convierten en otra aventura, además volviendo a sus orígenes, etcétera, etcétera, y dejan a Superman encargado de cuidar a Ciudad Gótica mientras él no está. Superman dice que qué difícil puede ser, y bueno, se vuelve un caos maravilloso la historia. Interesante esa perspectiva. De por sí, pues tengamos en cuenta que esto es una especie de spin-off de lo que se hizo hace unos 2 años con La Gran Aventura Lego, que me parece una de las películas animadas más creativas y más imaginativas que yo he podido ver. Es muy dulce, es brillante, es muy inteligente con todos los movimientos argumentales que tiene, como con esta ruptura constante Al del final, cuarto sí, muro claro. y de una metarrealidad de Sí, la sí, que sí. los mismos personajes no son conscientes. Funciona muy bien. Pero me encanta, y de por sí en este tráiler por lo menos me gustó mucho un cierto comentario que le hace Alfred a Batman, que algo relacionado con que Batman le dice a Alfred, y que nos asegura que Bruce Wayne no es el que vive en el ático de Batman, en lugar de Batman viviendo en el sótano de Bruce Wayne. Sí, no sé, se ve bien, interesante. Yo he intentado verme todas las versiones Lego que han salido, me gusta como por ese tono, miremos a ver cómo nos sorprende la película. A mí me da mucha risa de por sí, me parece que es una, como vos decís, una parodia, pero al mismo tiempo un homenaje a los tópicos más reconocidos de Batman. Ya como última noticia, y alejándonos un poco del mundo del séptimo arte, pero recayendo en una de las artes de las que bebe directamente, el pasado 30 de julio se estrenó en Londres la obra de teatro de Harry Potter y el Niño Maldito. No sé si Carlos esté muy enterado sobre esta obra de teatro. Yo conozco un poco la franquicia pues en cine, pero no sé de las otras versiones en otros formatos o géneros. Bueno, pues resulta que hace poco J.K. Rowling pues se emocionó a seguir escribiendo más sobre el personaje y se encaminó a la realización de una obra. Esta obra la guionizó junto a John Tiffany y Jack Thorne. John Tiffany es también el director de la obra de teatro y que nos remonta a lo que ocurre 19 años después de que Harry pues derrota a Voldemort y tiene a su hijo, a sus hijos estudiando en el colegio, y ahora pues como que cierto mal del pasado retorna, pues ya podremos saber más o menos cuál es, y se trata como que toda esta temática de cómo el hijo está agobiado un poco pues como por el legado del padre, de saber que fue el niño que vivió, y bueno, no sé, a mí me llama mucho la atención que se pase este formato nuevamente pues a los entarimados, sobre todo cuando es una obra que está dividida en dos partes. Dura alrededor de 4 horas y media y tuvieron que hacer dos sesiones distintas. ¿Y está basada en una novela? No, es una historia original. Es hecha como dramatúrgicamente, Es o sea, hecha pensada dramatúrgicamente. para tablas. De por sí, J.K. Rowling ya ha tenido como cierta educación en la creación de guiones. Ella colaboró mucho en la realización de los guiones de las adaptaciones a cine y pues ahora se lanzó a las tablas. ¿Y tiene planeados más libros? ¿O no se sabe alrededor de eso? ¿O ahí está? Pues ella justamente estaba comentando que después que este ya era el final de la Ok. historia de Harry. No dudo que termine retornando a ese mundo a modo de spin-off porque es un mundo muy rico. De por sí llamó tanto la atención esta obra de teatro que aunque solo se está presentando en Londres, el pasado 31 de julio ya se empezó a vender el libreto a modo de novela al público. En proyección. Y hoy en nuestro programa a modo de plato principal, hoy vamos diametralmente opuestos en un camino muy distinto al que tuvimos hace 8 días. La semana pasada tratamos los westerns, las películas del oeste, y hoy vamos a tratar el futuro, las películas de ciencia ficción, estos sitios que nos deparan qué le puede ocurrir a la humanidad. Y Carlos, no sé, coméntanos qué piensas de este género.
Bueno, lo ¿Qué que sabes en general de este género? Lo primero que habría que decir, creo yo, pues es que es un género que no es solamente del cine. La ciencia ficción es un género que está asociado principalmente a la literatura y obviamente pues han habido otra cantidad de géneros y formatos donde ha funcionado. De hecho, se considera una de las fuentes de las que se bebió directamente el cine en sus orígenes, adaptaciones de grandes novelas de ciencia ficción. Uno podría considerar, por ejemplo, que el primer cortometraje más reconocido pues como cortometraje cinematográfico, que es El viaje a la luna de Georges Méliès, pues es finalmente una obra de ciencia ficción. De 1902, una albores del cine. Es un momento donde todavía pues no estaba la carrera aeroespacial. Por supuesto pues no había ni cohetes ni todavía el viaje a la luna. Julio Verne escribió esta novela en el siglo XIX, bueno, y se adapta. Entonces una novela que principalmente es un género que principalmente lo que intenta explorar es hipótesis sobre qué podría pasar si ciertos inventos científicos ocurrieran. Frankenstein, por ejemplo, que es otro caso, es un caso de ciencia ficción. ¿Qué pasaría si pudiéramos reanimar a una persona juntando piezas de cadáveres y con electricidad y crear un ser vivo a partir de eso? Entonces es un género que ha explorado mucho eso, como en ese potencial, el plausible, qué pasaría. Incluso no solamente hacia el futuro, diría yo, también puede ser hacia el pasado o hacia realidades alternativas, y que pues digamos ha tenido una carrera importante en la historia del cine. La década de los 50 fue una década que le dedicó mucho a la ciencia ficción, aunque sobre todo clase serie B. Y que bueno, se han hecho obras muy interesantes. A mí me gusta mucho, es un género que la gente no disfruta mucho y que me gusta siempre diferenciar del cine fantástico, porque solemos pensar que todo lo que es fantasía es ciencia ficción. No, la ciencia ficción supone siempre una teoría científica de base. Pongamos un ejemplo rápido. Drácula no es ciencia ficción, Drácula es un personaje fantástico, porque el origen de Drácula es un origen mágico, mítico, religioso. Frankenstein, como opuesto, sí es ciencia ficción, porque potencialmente hay una teoría que dice que se pueden reavivar tejidos y sistemas nerviosos con electricidad. Que no ocurra hoy en día no quiere decir que no pueda ocurrir, pero por lo menos hasta ahora no hay ninguna teoría que pruebe que en algún momento vayan a haber vampiros que se alimenten de sangre, que no salgan de día. Entonces es un poco como interesante. Y es un género que creo que es de amores y odios muy marcados. O sea, hay gente que lo ama, como toda la cultura pues geek está alrededor de eso, y otra gente que dice, uy, no, nada de ciencia ficción, a mí no me muestren robots, no me muestren máquinas, uy, qué pereza eso. Sí, eso es muy subjetivo Sí, también. como de los gustos. A mí me gusta mucho. Carlos, maravillosa demarcación sobre cómo se subdivide el género. A mí Sí. me gusta verlo más desde una perspectiva que tiene este modo de hacer cine, y es como cierto miedo hacia el futuro, cierto miedo hacia lo que vendrá, hacia qué ocurriría donde lo que el devenir resultase terriblemente mal, o también hay una contraparte donde resultase terriblemente bien, y de aquí salen unas fórmulas, yo diría casi inacabables. Pues hoy les traemos una serie de películas así al azar que hayamos visto, que nos hayan parecido interesantes, relacionadas con el género. Yo quisiera, por ejemplo, empezar con un clásico que inclusive en el pasado también hemos tratado aquí, y es Blade Runner de 1982, que en este momento se está realizando la secuela, también con Harrison Ford, y dirigida por Ridley Scott. La original también estaba dirigida por Ridley Scott. Esta película pues nos habla de una especie bebe mucho del cine negro, y vemos pues un detective que le encargan encontrar a un replicante. Nos trasladan a un futuro donde la tecnología ha avanzado tanto que ya es capaz de que los robots son tan similares al hombre que prácticamente son indistinguibles uno del otro. Lo simpático de la historia es que se futuro era el 2019. Sí. Y que ya estamos a punto de llegar, y efectivamente pues el futuro estaba excesivamente Claro. apresurado en su época. Por supuesto. Y hay algo que se teje muy interesante alrededor de esta película, y es que han salido muchas teorías después de que apareció. De por sí la película ha tenido muchos cortes, corte del director, corte del cine, corte normal, pero una de las teorías que siempre permanece es que dicen que el propio Descartes, el propio detective, es también un replicante, es también un robot. Pero lo más pues ¿Y cómo comprueban eso? Pues que exacto, sí, pues hay varios fotogramas que dicen por ahí que no, que es que le brillan los ojos igual que a los replicantes, que es que tiene ciertos comportamientos iguales, que hay una imagen muy clásica de un unicornio hecho de origami, que dicen que el único motivo para que sepan que él soñó eso es que sepan que es un robot. Pero a mí me llama mucho la atención que es de esos misterios que funcionan es porque nunca se resuelven. De por sí la película aborda eso. ¿Qué pasa cuando no podemos distinguir quién es quién? Y el solo hecho de que tampoco podamos saber a ciencia cierta si Descartes es un robot o no, me parece maravilloso, excelente. No sé ustedes si habrán visto la película, ¿qué les parece? A mí me encanta, yo me la vi un par de veces, es una película de esas. ¿Un par de veces? Sí. Wow. Pues porque yo solamente me la vi una vez, pero me pareció densa, o sea, me parece complicada. Yo me la he visto un par de veces, 2-3 veces he visto la película, además que hay varios cortes, hay corte del director. De hecho, la película cuando se hizo en su primera presentación pública, era una película con una fuerte carga visual
que no gustó a los evaluadores, pues digamos, de las empresas, y decidieron, para agilizar y facilitarle un poco al público, que el personaje interpretado por Harrison Ford hiciera una voz en off que agregara una cantidad de textos, algunos poéticos, para ir guiando un poco al espectador. Entonces hay dos versiones fuertes, la una mucho más accesible, claro, pues nos están contando algo con la voz en off, la otra es más visual, un poco más dura. Me gustó mucho, pues de hecho es considerada la segunda mejor película de la historia de la ciencia ficción en el cine, y obviamente pues digamos que alrededor de ella se tejió muchas cosas. De hecho es una película que incluso dio para que en muchas universidades se dictara cátedras sobre ella, no solamente cátedras de cine, sino cátedras de filosofía. Un poco el tema de la relación hombre-máquina, de la creación de las ciudades futuras, de la posmodernidad en la imagen. Es una película muy interesante. Y de cómo el hombre a la larga es una gota, sí, claro, en un mar de lluvias. Y el texto final, pues, del replicante, cuando está ya detenido, es un texto poético que empieza a narrar. Pues yo no lo recuerdo de memoria, pero empieza a narrar un poco cómo él como replicante ha visto cosas que la humanidad jamás podrá ver, y desafían la idea nuestra de lo que somos capaces. Es un encanto. No, es que eso es lo bonito de la ciencia ficción, que todo el tiempo es como una crítica a ese deterioro social y todas como lo que puede salir, lo que va a pasar en el futuro, lo que pueden inventar estos científicos, lo que puede, o no solo la ciencia, sino también la religión, bueno, todos estos misterios. Eso es lo bonito de la ciencia ficción, pero no me he visto la película, realmente no me la he visto. Mucho. Es excelente. No, pues escuchándolos ya. De por sí, ahorita que lo mencionaba Carlos, el primer final original de la película me pareció un desastre, porque tuvieron que coger imágenes de El Resplandor de Stanley Kubrick. Ridley Scott se las pidió prestadas a Stanley Kubrick para poder que el final fuese, digamos que entre comillas, más feliz, aunque obviamente es completamente incoherente. Pues desde el principio vemos una ciudad hecha de maquinaria que no termina, que llega al horizonte y sigue. Y ver al final un montón de árboles y un bosque, yo digo que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Carlos, cuéntanos qué otra película podemos hablar de la que vos te acuerdes. Bueno, no, yo quisiera mencionar una película de Terry Gilliam que me gusta mucho, llamada 12 monos, de 1995, que es una película finalmente, digamos, también en la misma clave distópica que Juan estaba contando, un poco de qué pasa con las sociedades después, como de una especie de catástrofe. En este caso lo que nos cuentan es una especie de catástrofe que acaba con el ambiente, y entonces quedamos viviendo en medio del subsuelo y sobreviviendo, y cómo se pueden generar unos viajes en el tiempo. Entonces, digamos que la hipótesis, si el viaje en el tiempo ocurriera, ¿qué podría pasar? Bruce Willis es el personaje que está encargado de intentar viajar en el tiempo, en una especie como de intento de remediar y de impedir que ocurra esta hecatombe. Pero efectivamente, como la hipótesis de base de la película, de que es que la línea de tiempo ya está escrita y no se puede violentar a pesar del intento, y es un encanto narrativo para mostrar cómo al final eso se mantiene firme, y cómo él incluso, su viaje es de algún modo el que condiciona la catástrofe. Bueno, una cosa encantadora, una ambientación distópica muy bella, asociada al tema un poco de la locura que está alrededor del viaje del tiempo. Recuerdo el personaje de Brad Pitt en medio del manicomio, que es una de las mejores actuaciones que le he visto. Y bueno, yo la disfruté muchísimo. Yo es de esas que un pecado al no haberla visto, sigo sin verla, pero siempre la tengo ahí pendiente, mortificándome por no haberla visto. Pero sabes que es una película dura de entender, o sea, claro. Uno al principio que la ve, la primera vez es como que me quedan dudas y ya la tienes que volver a ver para de verdad excelente quedar bien, pero es muy buena película. De alguna manera lo que hace Gillian es aprovechar precisamente el tema del viaje en el tiempo para jugar con la puesta en serie de la película. Entonces es una película que nos la entreguen con una narrativa excesivamente transparente, sino que todo lo contrario, nos desafían a que pensemos como espectadores qué pasa cuando la línea temporal tiene una disrupción o una ruptura. Y por eso, efectivamente, como dice Estefano, la ve y uno, como, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta conexión de esto? Bueno, y realmente el nombre de 12 monos es como un grupo que... anarquista. Ok. Sí, eso era como una pregunta que... Es un engaño. Es lo que podría llamar uno en lenguaje del cine un MacGuffin. Él viaja a descubrir supuestamente a los 12 monos, que son el grupo anarquista encargado de generar la hecatombe que acaba con el medio ambiente, pero resulta que es una ilusión, es un grupo anarquista, pero que no tenía nada que ver. Finalmente es el personaje el que va a estar involucrado no es el responsable, porque él no lo es, pero que va a estar involucrado cerca de quien realmente se encarga de todo el proceso de destrucción. Bueno. Excelente. Yo estaba pensando en una película animada que me encanta, que se llama WALL-E. Claro, esa película me fabulosa. encanta y tiene también mucha crítica, pues solo vivir en el espacio, de que nosotros destruimos pues el mundo y
y como esas personas también, pues cuando están viviendo en el espacio, esa obesidad que tienen ellas y pues a mí esa película me encanta, me encanta. A mí me parece bellísima, además lo que dice Estefa es genial, y ahí hay una hipótesis de ciencia ficción muy dura, que pues cuando digo muy dura es porque es muy posible, ¿no? Y es claro, que pasaría cuando estamos dependiendo tanto de las máquinas que finalmente la realidad desaparece, o sea, la realidad queda concentrada en una pantalla y cómo eso puede afectar al cuerpo. Y entonces esa cosa pues es una oda obviamente muy romántica pero muy bella de cómo el robotcito cuando llega a la nave junto con la amiga, yo no recuerdo el nombre, y terminan... Eva. Bueno, y terminan esta cosa pues muy idílica, por supuesto, pero muy encantadora, y terminan haciendo de nuevo poner el contacto a los personajes, cayéndose de las sillas. Yo la disfruté muchísimo, además que la secuencia inicial del robot, además, es una paradoja como de la tecnología que ya está, en este caso, anacrónica, que ya está prácticamente obsoleta, puede recuperarse y aparecer. Sí. ¿A vos no te gusta tanto? Sí, ya lo había comentado previamente, pero pues sobre todo porque creo que la vi en una época donde no la entendía y creo que tendría que volver a echarle un vistacito para poder entenderla bien, porque pues era una época donde estaba más acostumbrado a otro tipo de cine animado y esta es una película mucho más parsimoniosa y mucho más silenciosa. Yo la disfruté muchísimo. Sí, yo también, yo la vuelvo a ver y me encanta. Ligado a esto, hablando de bucles temporales, hace unos años se estrenó Vive, Muere, Repite, Al filo del mañana, protagonizada por Tom Cruise, que era una especie de militar que en una guerra contra Emily Blunt también, como la bruja de metal, que tenían que pelear contra una serie de extraterrestres y que curiosamente algo tenía el protagonista que hacía que cada vez que muriese empezase o hubiera como una especie de reseteo de cierto punto de su vida, a tal punto que él entrena hasta que ya está lo suficientemente preparado para enfrentar a esta raza de extraterrestres. No sé si Carlos la habrá visto, a mí no me parece tan buena realmente, o sea, la disfruté mucho la primera vez que la vi, pero siento que es entretenimiento blockbuster clásico. Yo la vi, sí, es una película como taquillera, un poco como para el fin de semana, plan de crispetas, pero es interesante la hipótesis de ciencia ficción, o sea, es interesante la hipótesis de cómo al despertar, después de una muerte, el personaje tiene que volver a vivir los mismos acontecimientos, pero tiene memoria conservada de... Entonces puede ir aprendiendo lentamente cómo volver a corregir y cambiar cosas. Y entonces lo que los ponen allí es un poco como el hastío y la angustia de ver qué tiene que hacer este personaje para poder sobrevivir una vez más. Entonces sí, creo que es una película de ciencia ficción pues interesante. No será pues la obra maestra, pero está bien. Como de hecho, hay otra cinta parecida que se llama 8 minutos antes de morir, o Código Fuente, que en este momento se me olvida el nombre del protagonista. Jake Gyllenhaal, ¿no? Sí, Jake Gyllenhaal. Sí, no recuerdo bien el nombre. Es el que también me parece... Yo esa no la he visto, sí. Bacana por esa sensación del bucle y de los 8 minutos de presión, de saber qué fue lo que ocurrió. También con un final algo impactante. Sí, impactante por la forma en cómo termina. Bueno, y también lo de los extraterrestres lo deja uno como pensativo, pues como que qué va a pasar si de verdad existen, pues eso es un tema... Que es un tema muy propio de la ciencia ficción además, claro. Por ejemplo, uno de los que siempre se ha centrado mucho en eso o inició su carrera a partir de eso es Neil Blomkamp, que es un director neozelandés. Claro, es una película fantástica, Sector 9. Sector 9 o Distrito 9. Es sobre qué pasaría si una nave extraterrestre se quedase varada en una ciudad importantísima del mundo, y no hablamos de ninguna de Estados Unidos, sino en Johannesburgo. Y qué pasaría si esos extraterrestres, en lugar de atacar, ni siquiera saben qué hacen ahí, entonces forman una especie de campo de concentración donde los encierran, donde los cazan, donde hay un proceso de segregación y de pobreza y violencia grandísimo, y a partir de ahí se teje como un personaje sin querer termina relacionándose con estos bichos extraños. Esa película me parece... A mí me parece encantadora. Potentísima. Muy buena película, además que logran un factor allí, digamos, de reconstrucción de la alienación, literalmente. O sea, además que el claro, alien en inglés, de la alienación social, y un poco el personaje que termina como sirviendo una especie de funcionario burócrata estableciendo allí, crean unos lazos. Eso es una, como decía Estefa, es un cuestionamiento a la humanidad, pero pues en tono irónico tremendo. Yo me divertí mucho con la película, o sea, además es divertida. Y se ríe uno, pero obviamente tiene unos tonos de una profundidad que... Es visceral, llega a ser muy visceral, y eso que tiene muy bajo presupuesto. De hecho, eso fue más que nada lo que elogiaron del director, que fue capaz de hacer algo tan grande a partir de un presupuesto tan reducido. Y vemos que hay máquinas, que hay naves, que hay explosiones, hay mucho gore también de por medio. A mí me encanta. No sé si no la has visto, pues te la recomiendo muchísimo porque es buenísima. El director también siguió haciendo más trabajos parecidos. Hizo Elysium,
que esa no me parece tan buena. O sea, me parece Está bien, interesante pero porque retoma... Matt Damon. Sí, porque retoma ciertos elementos también muy utilizados dentro de la ciencia ficción, que es como de cierta crítica social y como el levantamiento de las masas pues más violentadas en contra pues como de los grandes mandatarios. Me gusta mucho, aunque siento que su universo construido creo que tiene fallitas considerables, pero de por sí me parece muy buena también. Ok, excelente. Y ya lo último que hizo fue Chappie, que es así, no me gustó. Ya no la he visto. Es de qué pasaría cuando un robot adquiere ya demasiada conciencia como tal, pero creo que ya se pasa de cursi. ¿Por Ya qué? llega, ya propicia situaciones con el robot que aunque pueden ser ligeramente emotivas, creo que ya llegan a lo ridículo. Creo que ya creo una barrera contra el personaje y ya no lo apoyo a él, sino que apoyo es que lo destruya en algún momento. Y creo que ahí hay un fallo interesante en la construcción como tal del personaje. ¿Alguna otra de la que quieran comentar? Que ya para ir más o menos acabando el programa, que ya estamos llegando Pues a me su fin. acuerdo de, no sé si ciencia ficción, Yo Robot, Yo Robot, con claro, Will sí. Smith. Sí, por supuesto. También es una película que realmente pues vamos a llegar, es muy probable que todos lleguemos a eso y pues que hayan robots para todo y que se acaben los trabajos y todo eso y pues es una película que Y es muy impacta mucho. Y es muy chévere porque el tema de fondo de la película es la inteligencia artificial. Y es cuando la máquina es consciente, y puede tomar decisiones. Y tanto es que toma la decisión de controlar a los humanos, porque incluso cree que los humanos no son lo suficientemente inteligentes. Exacto. Y entonces tiene que controlar, lo cual es una cosa increíble. O sea, nos llaman estúpidos, pero efectivamente por la misma máquina que hemos creado, a mí me parece fabulosa. Que entonces el escritor de esto es Isaac Asimov, basado en una novela homónima de ciencia ficción, y bueno, y creo que hacen una adaptación muy bella. Yo hace mucho tiempo que no la veo, pero me encanta. A mí me encanta. O sea, Alex más Poroya se llama el director. Exacto, más que nada por o sea, cómo rompe esa sensación de qué pasaría donde las normas clásicas de programación de los robots empezasen a pelear entre sí. De por sí forman una paradoja una tras otra. Pero ¿qué pasaría donde un robot fuese capaz de decir no a estas leyes y sencillamente comportarse como él quisiera? De hecho, ligado hay otra película un poco más familiar que se llama El Hombre Bicentenario, que está protagonizada por Robin Williams, dirigida por Chris Columbus, si mal no estoy, y también está basada en un cuento también de Isaac Asimov. Hace mucho también que no la veo, pero hace poquito leí el cuento original y es bellísimo. Y sobre todo porque me gusta, ya que vemos como el robot va avanzando a lo largo de las épocas, como mientras más pasa el tiempo, el humano es capaz de aceptar más fácilmente a la máquina. Aunque he de decir que de por sí me dio una sensación de terror de pensar de qué pasaría donde un robot fuese capaz como de entablar una relación con uno de una forma tan uno tan empiece a consciente, tener con como tanta sentimientos con ellos y a quererlos y a necesitarlos. A mí sinceramente sí me daría miedo. Sí, ya estoy rozando por completo el valle inquietante, caí en la fosa por completo, me pierdo ahí. Hablemos ya para ir acabando de pronto cuáles son los tópicos más clásicos dentro de la construcción de estas películas de ciencia ficción. Yo creo que es difícil porque el género tiene muchas ramificaciones. Digamos como lo que nos hemos concentrado en la conversación que tiene que ver como con las películas que intentan reconstruir un futuro a partir de normalmente cambios tecnológicos. Un rasgo son las distopías, que son historias obviamente catastróficas después de algún giro apocalíptico. Un poco como lo que hemos conversado es la presencia de la máquina, la capacidad de la máquina de tomar conciencia, la relación hombre-máquina, las guerras con las máquinas, hay unas bases particulares. Una cualidad muy propia de estos géneros, también la mencionamos, es la posibilidad de la manipulación del tiempo, viajes en el tiempo, al futuro, tiempos paralelos, realidades alternativas. Y están cargadas obviamente, pues digamos, desde el punto de vista visual, de toda una reconstrucción de ciudades muy de corte industrial, de estéticas asociadas sobre todo al metal. De hecho, hay un subgénero propio para eso que creo que es cyberpunk. Cyberpunk, si mal no estoy. sí. En esa se clasifica, por ejemplo, Blade Runner, se clasifica Akira, Matrix creo. también, sí, Akira. Pero obviamente, lo que queremos decir, no es lo único en la ciencia ficción. El género es muy grande y hay otra cantidad de universos para explorar donde incluso no hay máquinas o no hay futuros. El viaje en el tiempo hacia el pasado también puede ser una hipótesis de ciencia ficción, pero habría que mirarlo como con otros rasgos. De por sí, una de las grandes trilogías, pensaría yo, del cine es ciencia ficción, que es Matrix. De hecho, es una tetralogía. Sí. Adoro lo que hicieron más que nada en Animatrix. Pero pues ya habrá momento ya de lleno para hablar como tal de Matrix. Sí, merece un programa completo. Y de ciencia ficción, claro. Sí. Yo no quisiera irme sin mencionar la que es para mí la mejor película de ciencia ficción y de mis películas favoritas, que es 2001 Odisea Espacial.
Y la teníamos que mencionar además porque es Stanley Kubrick, obra maestra del cine. y es considerada además pues por la historia del cine, por la AFI, como la mejor película de ciencia ficción hecha hasta el momento. Sí, de pronto para algunos puede resultar algo confusa y he visto amigos que me dicen esta película es horrible, yo no sé usted cómo se aguantó las 2 horas y media que Qué dura, dura. pero yo siento que cuando uno tiene cierto bagaje, como cierto conocimiento sobre, pues como sobre ciertos temas básicos que toca la película, como lo es evolución y como cierto, y como cierta, bueno, ¿cómo mencionarlo? Como conocer un poquito de ufología. Creo que se hace más fácil y muy llevadera. Yo la disfruté muchísimo. Una muy Me buena parece película. Pero fantástica. es lenta. Como Ah, no, dice, lento. Pues los tres primeros minutos de la película es fondo negro con música clásica. Pero, no sé, a mí me fascina. A mí me parece de las excelente en todo el sentido de la palabra. Estefa ya la ha visto, pues la tienes que ver también porque es excelente. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Estefa, Carlos. A ustedes, muchas gracias a por la todos nuestros invitación. oyentes. Muchísimas gracias como siempre, Juan. Listo, ya saben que pueden seguirnos a través de nuestros portales web, La Caja de Fantasías y @somos 35 milímetros, nuestra página de Facebook. Hasta la otra semana y no dejen de mirar al mañana. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.